Bueno, y ahora sí vamos a ir directamente a hacer una presentación breve de adelantarles un poco cuál es el contenido que se van a encontrar en el estudio. Van a hacer un adelanto exclusivo de privilegio para ustedes. El documento final en PDF va a estar listo en unos días. Entonces, una de las primeras cuestiones que nos llamaron la atención en este año, en esta edición, fue una serie de anuncios de empresas vinculados con economía regenerativa, o capitalismo regenerativo, o desarrollo regenerativo. Un concepto nuevo, y un concepto que fue presentado por actores relevantes, actores de mucha influencia en el sector corporativo, como una superación del concepto de sostenibilidad. Allí donde la sostenibilidad habla de la necesidad de utilizar recursos y materiales de manera eficiente, el concepto de regeneración está más vinculado con procesos de gestión que vayan hacia la reparación del daño también que ya se ha causado al ambiente o en términos sociales y demás. Obviamente está muy apalancado en el concepto de biodiversidad y impacto sobre los ecosistemas, y los actores que lo han presentado, que lo están moviendo y presentado como opciones superadoras de la sostenibilidad, tienen mucho que ver con el agro, la ganadería y empresas de impacto directo en los ecosistemas y la biodiversidad. Ahí, bueno, dentro del trabajo van a encontrar desarrollado quiénes son estos actores que lo están impulsando, de qué manera, con qué foco lo están presentando, pero claramente es un concepto nuevo que se terminó de instalar y consolidar este año. Si bien el concepto, ahí hicimos una pequeña genealogía de cuál es el origen, cuándo aparece por primera vez, cuál es su definición conceptual, técnica y demás. Este año nosotros percibimos que fue presentado por las grandes empresas y otros actores como ya una realidad y un concepto nuevo de gestión y de vinculación con los procesos productivos, ¿no? Y no solo en el sector corporativo, sino que también un pensador, un hombre nada más y nada menos que la persona que acuñó el término de triple línea de resultados, John Elkington, a quien tuvimos el gusto de entrevistar este año. Ustedes van a poder encontrar la entrevista también completa en el trabajo de investigación. En su último libro del año pasado, El Cisne Verde, habla justamente él hace como una especie de, no mea culpa, pero sí reconoce que el término de triple línea de resultados tuvo como cierto agotamiento. De hecho, él en un artículo en la Business Harvard Review retira el concepto de circulación, dice este concepto no funciona más, no sirvió, y está hablando mucho, y este libro está basado en eso, de economía regenerativa. Es un poco parecido al concepto de lo que fue economía azul, es decir, esto de apalancarse en los propios procesos de la naturaleza para recuperar, pero llevado al plano de los procesos productivos. Así que esta también fue una señal que nosotros identificamos como que el tema se está instalando y está creciendo de manera importante. Así que ahí se van a encontrar con un capítulo, o una sección, mejor dicho, destinada a este tema. Bueno, como ya hablamos con Bettina, el tema de derechos humanos sigue para nosotros siendo un tema de tendencia fundamental. Obviamente la proyección y la tendencia sobre la que trabajamos en este estudio parte de datos sociales y de empleo escalofriantes. Esa palabra la usó la CEPAL en uno de sus papers, por eso la pusimos así. No es el objeto de esta reunión repetir números, pero sabemos que en la región, en términos de caída de PBI, caída de empleo, nuevos pobres, nuevos indigentes, vamos a ir a escenarios inéditos. Entonces ese es el escenario social, socioeconómico en el cual vamos a tener que operar sobre los derechos humanos en la empresa, y cómo eso va a impactar en términos de derechos laborales. Ahí la OIT ya está haciendo advertencias de cómo este nuevo escenario de hiperdesempleo puede impactar en la calidad laboral
y en la agenda del trabajo decente, en la salud de los empleados, cómo va a ser la vuelta a la normalidad en la salud de los empleados, cómo el trabajo digital, el trabajo a distancia, el trabajo desde el hogar, el teletrabajo, va a impactar en los derechos laborales y sobre todo en la situación de la mujer en el trabajo. Hay también algunas líneas sobre eso. También recogimos la preocupación de muchas organizaciones vinculadas con derechos humanos sobre cómo los procesos de seguridad y vigilancia, que ya venían siendo una problemática, con el escenario post-pandemia se pueden recrudecer. La OIT ahí advierte, y algunas empresas están trabajando con el tema del cuidado, con el tema de los pasaportes sanitarios, la información biológica que puede circular a nivel laboral, es decir, ahí hay toda una agenda de atención que va a haber que tener cuidado. ¿Y cómo va a impactar esto en las cadenas de valor? Es decir, ahí les presentamos al principio del trabajo un análisis de cuáles son los escenarios en tensión, y en el cadena de valor, por ejemplo, ustedes se van a encontrar que hay quienes dicen que que van a recrudecer los nuevos nacionalismos y que digamos, las cadenas de valor se van a complicar por las cuestiones laborales y de gobernanza y demás, y que se van a cerrar las economías, y eso va a ser una catástrofe, digamos, con la visión apocalíptica, y en la visión optimista se habla de, bueno, una cadena de valor más corta, más controlada, más vigilada, en el mejor sentido, más auditada, con un crecimiento del compre local. Entonces, es decir, hay una mirada optimista también sobre qué va a pasar. Nosotros sobre cada uno de los temas elaboramos el escenario 1 pesimista y el escenario 2 optimista, para que ustedes tengan los extremos sobre los cuales están pensando estos temas. Lo mismo va a pasar con el rol social de la empresa, es decir, hay quienes están diciendo, bueno, vamos a ir a una vuelta, nosotros venimos de una lucha de 15 años de huir del paradigma filantrópico en la responsabilidad social, y muy probablemente el escenario de tendencia a partir del año que viene sea una jerarquización del rol social de la empresa a partir de la intervención en la crisis que va a ser necesaria. Entonces ahí también queremos ayudarlos a pensar sobre cómo va a ser ese rol. Por otra parte está la línea de pensamiento que dice, bueno, en realidad vamos a ir hacia una sociedad completamente estadocéntrica, una sociedad que va a pensar solo el Estado me cuidó cuando estuvo la pandemia, entonces el Estado es el que me va a proteger, y va a haber un retroceso de la consideración sobre el sector privado. Otros dicen sobre eso, el sector privado fue el que desarrolló la vacuna y nos va a salvar de la pandemia, eso va a tener una recuperación de la consideración del sector privado. Bueno, nosotros presentamos todo ese panorama de opiniones contrapuestas, como para que en el medio se pueda tomar una decisión. Así que ese es un poco el espíritu del capítulo de derechos humanos, y obviamente también están las interpelaciones a los sistemas sanitarios y de salud, es decir, la pandemia desnudó la debilidad, la fragilidad de los sistemas de protección social, de los sistemas de salud de muchos países en el mundo, no solo países en vías de desarrollo, y eso abre una nueva agenda de problemáticas que el sector privado va a tener que trabajar sin lugar a dudas. Y por otra parte, tanto volvemos un poquito, en la introducción como en el capítulo de derechos humanos, recogemos las advertencias que se está haciendo desde las Naciones Unidas y desde el sector privado sobre cómo el cumplimiento de la Agenda 2030, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, claramente están en duda a partir del escenario post-pandemia, y cómo sería que el sector privado debería responder ante esta puesta en duda del avance de los ODS. Así que bueno, ahí presentamos varios informes, varios datos para tener en cuenta sobre cómo están los ODS, ¿no? Cómo van a estar, ahora sí. Y ya en un plano más de política pública, si bien había habido una expansión de los planes nacionales de empresas y derechos humanos en la región, la verdad es que en América Latina están muy demorados, apenas un puñado de países que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran, han desarrollado y avalado y puesto digamos, en práctica planes nacionales de empresa
y derechos humanos. Ahora, este año que viene se va a sumar Perú, también con su propio plan nacional, pero hay una percepción a nivel general y en Naciones Unidas, acá hay una demora en que los países adopten planes nacionales, planes de gobierno vinculados con políticas públicas, con consenso y avalados por marcos normativos legales, ¿no? Y como bien decía Constanza, que nombró a los actores muy importantes en esto, como BlackRock y como algunos fondos de pensión globales que están incorporando cada vez más criterios de derechos humanos para elegir dónde direccionar su inversión, pero sobre todo para dirigir dónde no. Digamos, los criterios de exclusión que tiene un fondo de inversión como el Fondo de Pensiones de Noruega, cada vez en los últimos comunicados de prensa que han hecho en los últimos años sobre cuáles son las razones por las cuales excluyen a determinadas empresas de su cartera de inversión, claramente tiene que ver con motivos de derechos humanos. O sea que cada vez, como decía Connie, los inversores ponen su lupa en esta cuestión. Seguimos. Los fondos de pensión, como les decía, y bueno, Bettina adelantó que el Foro de Naciones Unidas está, al cumplir 10 años, va a actualizar sus indicadores de derechos humanos y empresas, pero no es la única organización. Durante el año que viene, muy probablemente, tanto la UNPRI, la Unidad de Inversión Responsable de Naciones Unidas, vaya a sacar un capítulo destinado a derechos humanos para inversores, y también el GRI va a reforzar su enfoque de derechos humanos durante el año que viene con un nuevo set de indicadores focalizado en derechos humanos, así que esa también va a ser una novedad importante, y hay una alianza global de inversores por los derechos humanos que está trabajando muy activamente y que va actualizando sus marcos de manera continua, así que ahí también hay una tendencia a que cada vez se incorporen más estos temas en los criterios de inversión. Y este año se iniciaron muchos procesos, sobre todo en la Unión Europea, las cuales se está avanzando de manera vertiginosa hacia la posibilidad de que haya un marco normativo, un marco legal que de algún modo fije la obligatoriedad de establecer marcos de debida diligencia a determinado nivel empresarial. Ya hay una comunicación a nivel europeo, obviamente se dilató todo un poco con el Brexit y con la pandemia, pero avanza a que esto sea así en la Unión Europea, y hay países como Uruguay y Colombia que también están evaluando, y durante el año que viene vamos a ver cómo avanzan esos procesos políticos de hacer obligatorios los procesos de debida diligencia en esos países. En Suiza pasó algo muy particular este año, que va a tener proyección sobre el futuro, porque es la primera vez que un país, digamos, en Suiza hubo en noviembre, el 29 de noviembre, un referéndum donde los ciudadanos suizos, fue muy interesante porque es la primera vez que un país pone a consideración de sus ciudadanos esto, los ciudadanos suizos votaron en un referéndum la responsabilidad legal de las empresas suizas por sus incumplimientos sociales o ambientales en países extranjeros. Finalmente, los ciudadanos votaron a favor de esto, pero los referéndums en Suiza tienen un doble voto, que es los ciudadanos y también los cantones, como si fueran las provincias. Entonces, los ciudadanos apoyaron la moción, pero los cantones votaron en contra. Lo que sí se votó a favor, y va a tener vigencia a partir del año que viene, es que las empresas suizas en el exterior van a tener que presentar legalmente en Suiza cuáles son sus procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos en sus países. Así que eso es una tendencia que viene, es decir, el avance normativo sobre este plano. Es una de las grandes tendencias. Bueno, para hacer esto un poco más dinámico y darle participación a todo el equipo que formó parte de este estudio, le voy a ceder la palabra a Desiree Salvador. Desi es una periodista, comunicadora, relacionista pública especializada en temas ambientales, que hace muchos años trabaja con nosotros, y ha seguido muy de cerca este año, por distintas cuestiones de estudios y demás, el tema de economía circular,
así que voy a dejar que ella les presente cuáles son los hallazgos que tuvimos en materia de economía circular este año. Así que, Desi, te cedo la palabra. Gracias a todos. Vale, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días a todos, obviamente, gracias por estar acá. Y bueno, en el tema de economía circular, pudimos establecer dos impactos principales como consecuencia de la pandemia. Durante la primera parte, con la cuarentena estricta, el mayor impacto fue la suspensión de los servicios, especialmente de los recuperadores urbanos y la recolección diferenciada. También ocurrió mucho que cerraron centros y puntos de recepción de materiales aptos para el reciclaje, es decir, aquellos puntos donde van los vecinos. Entonces, esto afectó la cadena de suministros e impactó también de manera social en el empleo de los recolectores formales e informales, además del impacto ambiental de que estos materiales reciclables terminen en los rellenos sanitarios, por ejemplo. A nivel mundial, la tendencia es suspender los programas de reciclaje. Los programas de recolección de residuos siguen en funcionamiento, pero se dejó de lado la actividad de separación. Estas eran palabras de Florencia Rojas del programa de reciclaje inclusivo de Fundación Avina a principio de año con la aparición de la cuarentena estricta, digamos. Y a esto, bueno, evidentemente trajo diferentes consecuencias. Por un lado, como decíamos, económicas, relacionadas con el ingreso que tienen los recicladores de base, que viven del material que recolectan, también en el sistema de reciclaje en sí, porque obviamente al no ver materiales no puede avanzar la industria, y esto provoca este retroceso también en el cambio de paradigma que se viene trabajando, de cambiar de una economía lineal a la economía circular. También Atilio Sabino, con una entrevista en Comunicarse, indicaba lo mismo, que a nivel regional se suspendieron todos los programas de reciclaje, y la pandemia creó este enorme problema económico y social de los recicladores urbanos por la falta de ingresos en el sector y el colapso de los mercados reciclables. Esto podríamos decir que fue el primer gran impacto más relacionado con lo económico y social, bueno, específicamente en América Latina. Así que bueno, hay que presentar este desafío, ver cómo se va a revertir en los próximos años también. En el siguiente, el próximo impacto también fue el tema ambiental, obviamente. En la siguiente, perfecto. Acá lo que ocurre, tales como los barbijos, los guantes, los productos plásticos de un solo uso, vasos, cubiertos, todo esto descartable por el miedo al contagio, obviamente. Hubo una mayor demanda de materiales descartables y de plástico con un solo uso. Además también hubo un gran aumento del comercio online y todo lo que estos films plásticos conllevan, este tipo de packaging, digamos, en general. Entonces lo que ocurrió es que el desafío de la contaminación plástica sigue vigente y se incrementó como consecuencia de la pandemia también. Un estudio realizado en julio de este año indicó que si no actuamos ahora, en 2040 el volumen de plástico en el mercado se duplicará. Y el volumen anual de plástico que entra en el océano se triplicará. Así que bueno, por toda esta crisis de este año. De manera positiva, podríamos decir que la crisis también generó mayor conciencia sobre el impacto de las actividades humanas en el ambiente y las acciones que hay que tomar, obviamente. Y acá, bueno, la economía circular también presenta sus oportunidades y el gran potencial que demuestra. Anteriormente ya las empresas vienen con objetivos de mayor reciclaje y cero residuos. Varias empresas para 2025 tienen como objetivo que sus empaques, que el 100% de sus empaques sean compostables, reciclables o reutilizables. Y en los últimos años ya vienen presentando este tipo de avances. Así, por lo menos estos siguen presentes. Este año ya también en la investigación van a encontrar varias las empresas y qué están haciendo. Retomando este año, lo que se encontró, fue que empezó a haber una mayor fuente de financiamiento para iniciativas de economía reciclable, de economía circular. Un estudio de Ellen MacArthur de septiembre reveló un crecimiento de estos fondos a nivel global. El estudio indica que la cantidad de fondos de capital público que invierten en la economía circular aumentó de 1 en 2018 a 10 a mediados de 2020, o sea, fue bastante relevante el impacto. Por ejemplo, BlackRock también lanzó un fondo destinado a invertir solo en empresas que tengan un modelo circular.
Así que bueno, las oportunidades van apareciendo y se van desarrollando. También en estos últimos meses, varias empresas emitieron bonos para financiar actividades de economía circular. Por ejemplo, Henkel fue la primera compañía en cerrar un bono de reducción de residuos plásticos. Así que bueno, los avances están. En esta línea quería hacer un pequeño comentario. Desde Comunicarse, junto con AEPA, realizamos un estudio sobre las oportunidades de financiamiento para la economía circular en América Latina y el Caribe. Y se encontraron más de 20 fuentes de financiamiento. Así que también pueden acceder luego al estudio, así, muy interesante para ver. Y también como una gran oportunidad, CEPAL indicó que la economía circular puede ser un sector clave para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Eso podríamos decir como los principales potencial como para una recuperación post-COVID también. Y ya para cerrar, bueno, con una pequeña frase también de la Fundación Ellen MacArthur, indica que la economía circular ofrece una gran oportunidad para el sector financiero, tanto para cumplir los objetivos ASG como para ir más allá de la sostenibilidad como fuente de nuevo y mejor crecimiento. Y bueno, las oportunidades están, o sea, el interés por la economía circular viene vigente en estos últimos años, y lo que se demostró principalmente con la crisis es que aparecieron más fuentes de financiamiento y que esto seguramente va a ser una tendencia que se va a profundizar en los próximos años, porque es necesario, ya lo descubrimos con lamentablemente la pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les sirva, obviamente van a poder profundizar más, y ahora ya sigue María Julia Arana con la presentación. Gracias, Desi. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bien, vamos entonces con las tendencias en cambio climático. Por supuesto que la pandemia nos trajo muchísimas noticias a mediados de año de el efecto que podía tener el confinamiento y la paralización de actividades industriales y del transporte en la reducción de emisiones, en la contaminación. Nos aparecían en los medios de comunicación alguna fauna que volvía a las ciudades ante la ausencia de personas. Sin embargo, lo que estuvimos observando y lo que la ciencia climática estuvo enunciando a partir de mediados de año fue un poco lo que acá dice Peter Talas, que es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que es sí, las economías se han desacelerado, se ha reducido la contaminación, pero el calentamiento global no ha cesado. ¿Qué significa esto? En el informe Unidos por la Ciencia, que se presentó casi a fines de año, nos decía que lo que sucedió a partir del confinamiento es una caída de emisiones que se esperan que para fines de 2020 hayan caído entre 4 y 7%. Pero lo que se mantiene es la concentración de emisiones, es decir, aquel esfuerzo que tenemos que hacer como planeta en reducir esa concentración para disminuir los efectos del calentamiento global, eso todavía se mantiene, todavía sigue muy alto comparado con los datos de antes de la revolución industrial. Entonces el mensaje finalmente de Naciones Unidas y de la ciencia fue: no bajemos los brazos porque necesitamos aún más acción en este sentido. Además, en 2020 tenemos otro hito, que son los 5 años del Acuerdo de París. Un hito que ha generado bastante controversia, no solamente porque tuvimos un año de cancelación y suspensión de muchas de las actividades, por ejemplo, la COP26, que se va a hacer en Glasgow y que se trasladó para el próximo año, y que todos esperábamos que finalmente se pueda cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París para que de una vez entre en vigencia el acuerdo. Vamos a tener que esperar hasta noviembre del próximo año. Sin embargo, recibimos algunos informes, por ejemplo, del Emission Gap, que nos daba algunos datos de cómo están siendo los esfuerzos, si están siendo suficientes. Claramente no están siendo suficientes. Las tendencias muestran un aumento de temperatura que para fines de siglo va a ser superior a los 3 grados, con las consecuencias devastadoras que esto puede tener y que ya la ciencia nos ha advertido.
Y además, la OMS nos ha indicado que es la década más calurosa en estos últimos 10 años, y que además, a partir de estos últimos 10 años ha aumentado un 62% más las emisiones vinculadas tanto a combustibles fósiles como a los incendios. Creo que no hace falta mencionar el impacto que han tenido los incendios el año pasado y este año para América Latina. Creo que está de más decir que necesitamos un esfuerzo conjunto para abordar el modelo de desarrollo que como región estamos impulsando y que trae como resultado algunas de estas consecuencias. Así que todavía hay muchos desafíos en materia del Acuerdo de París. Sí, hay avances, por supuesto. Creo que nos sorprendió este año el compromiso de China con su neutralidad de carbono para 2060. La esperamos para 2050, que es lo que pide la ciencia, ¿no? Para mediados de siglo, pero bueno, ya es un gran mensaje que un emisor como China esté comprometido en estos temas. Y también tuvimos el ida y vuelta de Estados Unidos, ¿no? Con la salida efectiva del Acuerdo de París de Estados Unidos y el compromiso del nuevo gobierno de Biden de volver al Acuerdo de París, así que vamos a tener que esperar a que en enero, cuando asuma la presidencia, pueda realizarse y hacerse efectiva esta promesa. Pero todavía hay muchos pendientes en esta materia y todavía, sobre todo, el libro de reglas nos tiene un poco ansiosos a todos, si se puede decir, para poder de una vez poner en vigor este acuerdo. Luego, otro de los datos destacados, de los hitos de este año, fueron el cumplimiento, o no en este caso, de las metas de Aichi, que hace exactamente 10 años atrás 170 países firmaron estos compromisos. Específicamente son 20 metas vinculadas a la biodiversidad, a la protección y restauración de la biodiversidad, y la realidad es que no se cumplió. Se cumplió únicamente 6 de esas metas parcialmente, ni siquiera de manera completa. Y los informes que recibimos este año, por ejemplo, de Nature Conservancy, la verdad es que nos advierten de la necesidad de poder incrementar esa acción. The Nature Conservancy habla de que se necesitan 824.000 millones de dólares anuales para restaurar esa biodiversidad perdida en estos últimos 10 años, que para que se den una idea comparativamente, ese es el valor de capitalización de Apple hoy en día, de la empresa Apple. Entonces tenemos un gran desafío que llevar adelante, y a nivel regional el informe Planeta Vivo de WWF también fue muy tajante con sus resultados, porque acá estamos con una pérdida de biodiversidad del 94% en 46 años, que la verdad que asusta un 94%, ¿no? Y en todo caso, más allá de dejar solamente resultados alarmistas, que ese no es el objetivo de nuestro estudio, sino más bien proponer tendencias y proponer acciones proactivas para los próximos años, acá dejamos algunas de las recomendaciones de estos informes y de Naciones Unidas para poder avanzar en estos temas y lograr cubrir esa brecha que por lo menos en los últimos 10 años no hemos logrado cubrir. Luego está la parte, digamos, propositiva de estos informes, un poco hablando hacia el sector privado específicamente. El informe de GlobeScan y de Sustainability hablan de la necesidad de las empresas de lograr esa carbono neutralidad para 2050 como un objetivo para mantener la competitividad, para mantener sus empresas para fines de siglo, o por lo menos para llegar en condiciones a mitad de siglo. La verdad es que el informe es muy interesante. Acá dejamos algunos de los destacados y de los mensajes de este informe para el sector privado, para tenerlo en perspectiva para el próximo año. Y por supuesto, se ha mencionado mucho a BlackRock,
pero creo que en temas de cambio climático, BlackRock ha venido liderando desde el mundo de la inversión, desde como un administrador de fondos, el mensaje claro a través de sus cartas, ¿no? Larry Finch directamente dirigiéndose a sus empresas, hablando de la necesidad y la urgencia de que las empresas comiencen a gestionar sus riesgos y oportunidades en cambio climático. Y creo que la noticia este año de la presión que tuvo Volvo y ExxonMobil por parte de los inversores nucleados en BlackRock fue muy interesante, ¿no? Para los que no conocen esa noticia, bueno, básicamente fue una votación, digamos, en contra de los CEOs de estas dos empresas por no cumplir y no tener claras metas climáticas, sobre todo en la gestión de riesgos climáticos de ambas empresas, ¿no? Entonces, casi un mensaje muy potente, sobre todo en este marco de 2020, con un contexto complejo, pero al mismo tiempo un contexto, como mencionaba Constanza al principio, que ha dado buenas señales sobre el desempeño de las inversiones ASG, o sostenibles, y que creo que este mensaje de BlackRock que termina dejando claro que estas estrategias climáticas tienen que ser parte de la alta dirección, o si no, se va a intervenir para exigir esto, ¿no? A través de las asambleas de accionistas. Y finalmente, también marcando tendencia en este sentido, vimos este año un ingreso fuerte de los reportes climáticos, en especial de este marco que es el TCFD, que nos viene a plantear un lenguaje directamente vinculado con el sistema financiero, pero también con la ciencia climática, que habla de esta necesidad de crear escenarios climáticos, proyecciones a futuro de cómo va a estar posicionada la empresa frente a los riesgos del cambio climático, cuáles van a ser los impactos en el valor de las empresas. Y en este sentido nos llamó mucho la atención, por ejemplo, a nivel global, el anuncio de Nueva Zelanda, donde es la primera del país en exigir a las empresas reportes alineados al TCFD. También Reino Unido, que anunció que las grandes empresas van a tener que usar este marco de comunicación y reporte para indicar sus riesgos climáticos. Y finalmente Australia, Francia, Japón y la Unión Europea también anunciaron estar trabajando en algún tipo de informe que evalúe los riesgos climáticos de las empresas. Aún no sabemos si TCFD o qué otra metodología van a usar, pero claramente esto es una tendencia global que estuvo muy presente este año y que marca también un mensaje claro para nuestra región. Cabe destacar que en junio se presentó en un encuentro virtual la traducción al español de las recomendaciones del TCFD, con lo cual también es un mensaje para la región hispanohablante de que no debemos demorar más y hay que ponernos en la tarea de ver qué nos pide este marco, cuáles son los desafíos que proponen y ponerlos en acción el 2021. Sin más, dejo a Pablo, que es el responsable de hablar de las tendencias de energías renovables. Bueno, buenos días a todos, creo que me escuchan bien, ¿no? Así que un gusto estar en contacto en esta presentación con ustedes. Voy a tratar de ser sintético para cumplir con los tiempos de los 3 capítulos que quedan por presentar. El primero de ellos es energías renovables. Aquí, en la investigación que va a estar publicada en los próximos días, lo que van a encontrar es una explicación del escenario de transición energética post-pandemia. Encaramos el trabajo con la idea justamente de mostrar cómo la pandemia es una gran oportunidad para repensar lo que es la transición energética, sobre todo en nuestra región, que tiene grandes complejidades. Hay diferentes datos, van a encontrar sobre organismos internacionales y también instituciones especializadas, donde explican justamente, por ejemplo, las oportunidades que tiene América Latina para desarrollarse. Un dato interesante es que está aumentando, por ejemplo, a nivel global, lo que es la participación de las energías renovables en el mundo, pero su crecimiento va a ser menor en 2020 debido justamente a lo que ha sido la pandemia. O sea, aumenta, por ejemplo, lo que es la participación, pero
con datos desalentadores en resultados concretos debido al parate que significó la pandemia a nivel de producción. Hay diferentes estudios que también reflejan que la energía solar tiene un futuro prometedor en el mediano plazo, y eso es algo que la región debería también aprovechar. Ahí hablan en base a desarrollos de las tecnologías y también de los costos en lo que tiene que ver después de lo que es la producción y la comercialización de la energía, donde la energía solar parece ser una de las grandes estrellas, obviamente, en los próximos años, y es un mercado que debería desarrollar inversiones y, obviamente, posibilidades de desarrollo, tanto a nivel, por ejemplo, de cadena de valor, de empleos, y obviamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, de energías limpias, ¿no? Con los beneficios ambientales que eso tiene. El dato siguiente que ahí quiero dar, que María Julia también había mencionado, y que también va a estar reflejado en lo que tiene que ver con movilidad, es que esta baja de las emisiones, que hay diferentes especialistas y organizaciones que mencionan, que es un dato interesante, es no dejarnos tentar por el espejismo de las bajas emisiones que han significado el parate global debido a la pandemia, sino aprovecharlo como una foto que pudimos sacar de todos los cambios estructurales que se pueden hacer, en este caso desarrollando e invirtiendo en tecnologías limpias que nos permitan justamente marcar una tendencia y no que haya sido solamente un espejismo de cosas que se pueden hacer bien y que después todo vuelva a lo que era la vieja normalidad. Hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con combustibles fósiles, hay diferentes estudios que hablan de que la próxima década va a ser seguramente la última de la gran demanda, pero que si no se invierte lo suficiente, esa tendencia puede demorarse, con lo cual América Latina tiene un desafío muy grande en ese sentido, y Argentina en particular, para justamente invertir en lo que van a ser las tecnologías en energías del futuro. Así que ahí la clave es que no nos dejemos llevar por datos que fueron circunstanciales, sino que hagamos de esos datos una tendencia en base a inversión y articulación público-privada que permita el desarrollo de esas tecnologías, que obviamente no son inversiones en el corto plazo. Así que la conclusión en este capítulo, y aquí la clave, es ver la pandemia como la oportunidad para acelerar la transición hacia las energías limpias. En el estudio, como les mencioné, va a haber muchos datos de la región sobre cómo está hoy el panorama y cómo va a ser el futuro en los próximos años. Hay datos de instituciones internacionales y de organismos especializados, y obviamente del sector privado. Pasamos al siguiente. América Latina, por ejemplo, bueno, tiene grandes oportunidades, como les mencionaba. Irena y Olade dicen que las energías renovables pueden ser la clave para la recuperación económica, y aquí lo importante es justamente ver todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor de las energías renovables. Cuando se habla de este tema, uno automáticamente piensa solamente en el beneficio ambiental, pero hay grandes oportunidades de creación de trabajo de calidad, de trabajo decente, si se enfocan las inversiones público-privadas justamente en este sentido. Estos son datos del NUMA y de la CEPAL también, que más o menos están siempre mencionando en la región de América Latina y el Caribe datos vinculados a 3 millones de puestos de trabajo de acá a 2050, o sea, es muchísimo solamente en un rubro. Y como mencioné antes, con puestos de trabajo de alta calidad, de alto valor agregado, y se piensa en generar los desarrollos tecnológicos en la propia región. Y un dato aquí para cerrar este capítulo es que si viene un crecimiento en lo que tiene que ver en el desarrollo de tecnologías limpias en América Latina y puntualmente también aquí en Argentina, ese desarrollo no fue acorde al crecimiento de la demanda eléctrica, con lo cual está creciendo la inversión, está habiendo cada vez más oferta en energías renovables en la región, pero la demanda de energía eléctrica es mayor a lo que se está invirtiendo en este sentido, con lo cual hay un potencial de crecimiento muy grande que obviamente es un desafío, porque muchas veces hoy en el corto plazo quizás los números no son los mejores para hacer ese cambio, pero se destaca esa gran oportunidad que hay para justamente con una mirada más de mediano y largo plazo aprovecharla.
Así que la demanda está, y es el desafío del sector privado y en articulación con el sector público de poder aprovecharla. En el trabajo van a encontrar muchos números que avalan estos datos que estoy dando, así que eso es como conceptualmente lo que van a encontrar en este capítulo. Pasamos al siguiente. El siguiente capítulo que también van a encontrar es el tema de movilidad. Movilidad es uno de los, quizás a simple vista, uno de los que quizás fue más golpeado en el cortísimo plazo de cuando se decretaron las cuarentenas estrictas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Hubo un parate generalizado, con lo cual frenó, obviamente, lo que tiene que ver la demanda. Es una industria que está globalizada en sus cadenas de valor, significó un parate enorme, y la OIT en uno de sus papers de este año destacó a la industria automotriz como uno de los sectores claves para lo que va a ser la recuperación económica post-pandemia, dándole una relevancia importante justamente por el gran impacto que tracciona toda la cadena de valor, no solo pensando en la movilidad personal, ¿no?, sino en todas las cadenas de valor que forman parte de la industria automotriz. En línea con lo que decía, vinculado a lo que eran las energías renovables, también hay diversos estudios que lo plantean como una gran oportunidad la pandemia para pensar todo nuestro sistema de movilidad. Ha habido un cambio de hábitos forzado, hay muchas cosas, por ejemplo, hoy nos estamos comunicando cada uno desde seguramente sus casas, o cuando seguramente hubiésemos estado en un lugar del centro de Buenos Aires y todos nos hubiésemos trasladado. Hubo un cambio de hábitos forzado que nos está permitiendo repensar la movilidad. En América Latina, estudios del BID, por ejemplo, mencionan que estamos diseñados urbanísticamente de una manera que estamos pensados para trasladarnos mucho de una manera que no es necesaria. Con lo cual, en el trabajo también van a encontrar esos papers que hablan de cómo tenemos que repensar la movilidad en un sentido estructural, aprovechando los cambios de hábitos que hoy la demanda nos está dando esa oportunidad. Hace unos meses eso era impensado, que la gente quisiera no trasladarse tanto, o que pensara en otras opciones de vida, y que su movilidad personal o laboral fuese un cuestionamiento para después, cuando salgamos de esto, pensar en que queremos mantener, no viajar tanto, no movernos tanto, querer tener toda una escala más humana. Esa oportunidad está desde el sector público y privado, hay que aprovecharlo para pensarlo en un sentido más sustentable, sostenible, y esa oportunidad puede que se aproveche o no. El partido en ese sentido está abierto. América Latina también tiene una gran oportunidad en lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Ahí quizás Argentina tenga un desafío aún mayor en ese sentido, porque no se lo destaca como un caso destacado en estos informes. Y sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es el transporte público con energía eléctrica. Aquí el gran desafío es que en los próximos 7 y 15 años, se menciona, puede haber un desafío de lo que se llama un bloqueo tecnológico. Los países que no decidan cambiar su parque automotor, sobre todo hablando en lo que tiene que ver con el transporte público, pueden quedar como relegados en lo que es el mercado global e incluso regional. Así que ahí hay un llamado de atención que la pandemia debería mostrarnos como una oportunidad para repensar y aprovechar. Como les mencionaba, América Latina descuidó lo que se llama la accesibilidad a las escalas locales, esto de tener que transportarnos demasiado para hacer nuestras actividades cotidianas cuando no debería ser lo lógico. Y también aquí aparece un factor clave, que es cómo se ha desarrollado y va a tener cada vez más importancia el rol clave de la tecnología, por ejemplo, de data sharing, de movilidad inteligente, y aquí los desarrollos de la industria, que deberían también ser cada vez más utilizados por los estados para generar instrumentos inteligentes de movilidad, deberían ser una tendencia a aprovechar para que la movilidad sea sustentable y sostenible en los próximos años. Está el partido como abierto en ese sentido, se menciona la oportunidad, pero no está la tendencia, hay como una aspiracional de que se vaya en ese sentido, pero América Latina
tiene como el partido abierto en ese sentido y se verá si se aprovecha o no. Vamos al siguiente. Y para ir cerrando en el último capítulo que van a encontrar, siempre nosotros queremos como mencionar como las tendencias en el año en comunicación. La pandemia obviamente fue un cimbronazo importante, porque apareció obviamente, seguramente todos los que están aquí presentes, las estrategias de comunicación que habían pensado hasta febrero cambiaron lisa y llanamente en pocas semanas. Aquí van a encontrar una variedad de estudios muy interesantes donde hay varios conceptos que están como en todas y los quisimos como mostrar para que además de los datos que van a poder ampliar, tengan como las líneas de trabajo clave. El primero y principal es el sentido del propósito, cómo cambió el propósito de la comunicación y obviamente de la gestión y cómo se tuvo que reenfocar. Hay diversos estudios lo muestran como que hay una necesidad de que las compañías muestren cada vez más el propósito, y que fue un año clave para que eso ocurra, y que quienes no lo hayan aprovechado o no lo sigan aprovechando, van a ver las consecuencias en lo que es la reputación en el próximo tiempo. Ahí hay datos, van a encontrar sugerencias sobre cómo comunicar en estos escenarios de tanta incertidumbre. Van a encontrar algunos casos también que muestran algunas ideas para poner en práctica, y es un concepto que adquirió un valor más importante. También se destaca que lo que se tiene que aprovechar claramente es lo que es la generación y construcción de confianza a través de la comunicación más que nunca. Aquí lo que tiene que ver con lo que es la comunicación superficial o aprovechar circunstancias de la pandemia para obtener algún beneficio del corto plazo está totalmente desaprobado. O sea, hay que ser muy claro en el sentido de construir valor social y aprovechar las oportunidades que generan la comunicación para crear la confianza con los grupos de interés y generar esa relación en una situación de emergencia que obviamente todavía, lamentablemente, no hay un horizonte claro. Nosotros cuando escribíamos esto, incluso pensamos que ya para esta altura iba a haber un horizonte más claro, pero todo lo que está ahí escrito no hubo prácticamente ni que modificarlo, y muchos de esos papers son de agosto para acá, o incluso algunos anteriores. Un dato también que quisimos marcar es un contrapunto entre algunos estudios sobre lo que se llama comunicación corporativa versus lo que es la comunicación de CEO. Ahí quizás está un poco la idiosincrasia más norteamericana, europea versus la iberoamericana en algún punto. En Europa y Estados Unidos, sobre todo, los estudios indican a que el CEO tiene que mostrarse mucho más, los directores ejecutivos tener una actitud mucho más activa y mostrar la empatía, ¿no? Que hablan en ese sentido, de que se muestren empáticos y que aparezca la figura del número uno. En cambio, algún estudio de Merco indica lo contrario, que dice que en la región es mejor enfocarse con una comunicación corporativa. Bueno, ahí van a encontrar el contrapunto para que lo analicen y vean, en la medida de las posibilidades de cada uno, qué escenario es el más acorde para cada una de sus compañías. Pero quisimos marcar ese contrapunto y también mostrar como el desafío del CEO y que muchas veces en la región nos falta mostrar en la cara del número uno la importancia del rol social de la empresa, que muchas veces es un terreno que se deja vacío, una silla que se deja vacía, que ocupan otros actores en el escenario público, que después, cuando hay crisis, cuesta remontarla. Así que bueno, en el estudio lo van a encontrar, está documentado, van a poder ampliar muchísimo la información, y quisimos mostrarlo como un caso destacado, ya que la pandemia lo puso de nuevo como en tela de juicio. Y un dato que también ahí quería poner de relieve es que el interés de las audiencias por la sostenibilidad, según algunos estudios globales, no se ha modificado por la pandemia. Era una inquietud que en algunas investigaciones decía, bueno, quizás las urgencias en temas de salubridad dejan como de lado una moda de lo que es el interés de las audiencias por el tema de la sustentabilidad, y
los datos que van a encontrar ahí indican que no, que incluso al contrario, que hay un interés por las audiencias por seguir de cerca cómo evolucionan las cuestiones vinculadas a medio ambiente, diversidad incluso mencionan, así que todo esto va en relación con lo que les mencioné anteriormente, con lo cual lo potencia, con lo cual hay un terreno fértil para trabajar en materia de comunicación, ya que los estudios indican que ese interés por el público incluso se ha aumentado en los últimos tiempos. Así que eso es lo que van a estar encontrando. Quiero, ya para ir cumpliendo con los tiempos, creo que estamos ahí justito, quiero agradecer a todos el interés que han demostrado por nuestro trabajo, agradecer a las compañías que nos han apoyado en este año que ha sido muy difícil, que siempre han confiado en nuestro trabajo, que hemos podido continuar trabajando dentro de todo con una normalidad, a pesar de la normalidad que ha sido este año. Cumplimos en noviembre 18 años de trabajo y para nosotros es un orgullo muy grande que a pesar de esta crisis que ha sido importante, haber podido continuar trabajando de esta manera, continuar con la investigación, con los hubs. Hemos sido súper abiertos a estar siguiendo todas las tendencias y ha sido en lo periodístico un año muy pero muy desafiante. Así que no quiero dejar de agradecer a todos los que nos han acompañado, a los lectores y a los auspiciantes por seguir haciendo de nuestro trabajo algo que nos gusta hacer y mucho. Así que gracias y le cedo la palabra a Alejandro. Sí, no, simplemente para un saludo final y también sumarme a Pablo al agradecimiento, principalmente a los sponsors que nos acompañaron este año, que fue un año bravo, no estoy diciendo nada nuevo. Así que nos dio mucha alegría que el apoyo que recogimos haya superado nuestras expectativas y nos da mucha fuerza para seguir adelante el año que viene, donde vamos a seguir trabajando en esta misma línea. El trabajo, el principal desafío que tuvimos como equipo de investigación fue no dejarnos avasallar por la agenda del COVID, ¿no? y que sea un trabajo sobre eso, y tratar de hacer un equilibrio con el business as usual, pero claramente está totalmente atravesado por esa agenda. La pandemia ha puesto en evidencia, como decíamos al principio, la fragilidad de algunos países, la fragilidad de algunos sistemas de protección, de algunas economías, de algunas estrategias ambientales, y en ese punto creo que los desafíos que vamos a enfrentar son mayores a los que veníamos enfrentando, y en el trabajo lo que hace es mostrar el panorama de las cartas que hay para jugar. El juego depende de cada uno de los actores sociales, qué enfoque de gestión tenga y hacia dónde lleve. Pero claramente el sector privado va a tener una agenda de desafíos enorme en la reconstrucción o en la vuelta a la normalidad que ya empezó, ¿no? La pospandemia empezó ayer. Así que nada, en muy pocos días van a estar recibiendo todos los que participaron de esta sesión el documento completo, donde se profundiza en cada uno de los puntos, y seguimos en contacto. Esperamos seguir contando con ustedes, con su apoyo, con su ayuda, con su participación, con sus noticias y con todo su apoyo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, muy bien. Muchas gracias. Adiós.